Uno podría pensar que la muerte llega con un aviso, una sirena, un arma, una mano humana. Pero para estas 7 figuras conocidas, el final llegó de la forma más inesperada. De los mismos animales a los que amaron, admiraron o simplemente con los que se cruzaron. Esto no es ficción. Esto no es un documental de naturaleza que salió mal. Son personas reales cuyas vidas fueron truncadas no por el tiempo o la tragedia en el sentido habitual, sino por dientes, garras, colmillos e instintos afilados por la evolución. Desde los arrecifes de Australia hasta las calles de Delhi, la naturaleza salvaje no discriminó entre celebridad y civil. Esta es la escalofriante cuenta atrás de los 7 casos más impactantes donde la fama no fue un escudo y la naturaleza contraatacó. 1. Steve Irwin. Steve Irwin fue la personificación del coraje y un profundo amor por la naturaleza. El mundo lo conocía como el cazador de cocodrilos, el hombre que podía montar cocodrilos, manejar con delicadeza serpientes venenosas y sonreír en presencia de criaturas que la mayoría de la gente temía. Pero detrás de cada acrobacia atrevida había una misión mayor: inspirar al mundo a preocuparse por la vida silvestre y protegerla de la extinción. A lo largo de cientos de episodios documentales, Steve se enfrentó a peligros imposibles y siempre salió ileso, creando la ilusión de que era intocable. Pero el destino tenía otros planes. El 4 de septiembre de 2006, mientras filmaba el documental Ocean's Deadliest frente a la costa de Australia, Steve se sumergió para capturar imágenes de una raya, una criatura típicamente conocida por su naturaleza tranquila e inofensiva. En una fracción de segundo, la raya arremetió, clavando su aguijón venenoso directamente en su pecho, perforándole el corazón. Su cámara lo subió a la superficie. Se tomaron medidas de emergencia con desesperación, pero Steve murió en el lugar. El mundo quedó atónito. Nadie podía creer que el hombre que había sonreído ante los cocodrilos fuera arrebatado por algo tan aparentemente inofensivo como una raya. Pero así es la naturaleza. No es predecible, no es misericordiosa y no tiene favoritos, ni siquiera con las leyendas. 2. Timothy Treadwell. Timothy Treadwell creía que podía hacer lo que nadie más se atrevía: vivir en paz entre osos grizzly salvajes. Durante 13 años, regresó cada verano al Parque Nacional Katmai de Alaska, acampando en el corazón del territorio de los osos. Filmó a los osos, les puso nombres y le dijo al mundo que los entendía. Las imágenes que capturó lo mostraban de pie a pocos metros de los animales, hablándoles como a viejos amigos. Algunos lo llamaban loco, otros lo veían como un conservacionista pionero. Pero en la naturaleza, las emociones humanas no significan nada. En octubre de 2003, mientras se acercaba el invierno y los osos que conocía habían hibernado, Timothy tomó una decisión fatal. Después de cancelar los billetes de avión debido a una disputa de tarifa, él y su novia Amy Huguenard se quedaron una semana más. Esa semana extra abrió la puerta a la tragedia. Un oso extraño y hambriento, capturado en cámara cerca de un río, fue el primer oso en 13 años que inquietó a Timothy. No me siento cómodo con este oso, dijo. Esa noche, el oso destrozó su tienda y los mató a ambos. A la mañana siguiente, el piloto que vino a recogerlos encontró un campamento destrozado, sangre por todas partes, un oso enorme haciendo guardia y, más tarde, un brazo seccionado con un reloj de pulsera todavía puesto, el de Timothy. Él creía que el amor podía domar lo salvaje, pero la naturaleza no entiende el amor. Entiende el instinto, y el instinto puso un final brutal a su sueño. 3. Catherine Chappell. Catherine Chappell no era una estrella frente a la cámara, pero ayudó a crear algunas de las imágenes más icónicas jamás vistas en pantalla. Fue editora de efectos visuales en Juego de Tronos, la mujer detrás de los dragones, las batallas, los impresionantes paisajes de fantasía. Pero más allá de la sala de edición, Catherine sentía una profunda pasión por la vida silvestre. En junio de 2015, viajó a Sudáfrica y visitó Lion Park, una reserva donde los turistas pueden conducir a través del territorio de los leones y tomar fotos desde el interior de sus vehículos.
Las señales de advertencia estaban por todas partes. No bajen las ventanillas. Pero como muchos visitantes, Catherine quería la foto perfecta. Bajó su ventanilla. En cuestión de segundos, una leona se abalanzó por la abertura, la atrapó por el cuello y la arrastró en un agarre mortal. Su guía entró en pánico e intentó salvarla, pero el daño fue fatal. Catherine murió al instante por una mordedura masiva en su arteria. La tragedia se hizo viral. ¿Cómo pudo alguien tan inteligente, tan dedicada a proteger a los animales, cometer un error tan simple? Pero esa es la cruel ironía. Catherine dio vida a bestias de fantasía, solo para ser asesinada por una muy real. Y bastó una pequeña acción, una ventanilla abierta, para que la naturaleza le recordara a ella y al mundo que no necesita CGI para ser mortal. 4. Taylor Mitchell. Taylor Mitchell no era una superestrella mundial, pero en la escena folk indie de Canadá era una brillante estrella emergente. Nacida en 1990 en Toronto, tenía una voz cruda y conmovedora que hacía que los críticos se detuvieran a escuchar. Su álbum debut, For Your Consideration, lanzado cuando solo tenía 18 años, fue elogiado por su profundidad emocional y su composición auténtica. Pero antes de que su carrera pudiera comenzar de verdad, su vida terminó de una manera que nadie podría haber imaginado. Una tarde de otoño de 2009, en su 19º cumpleaños, Taylor decidió hacer una caminata en solitario por el Parque Nacional Cape Breton Highlands, un lugar de naturaleza virgen y belleza natural. Se sentía conectada con la naturaleza, a menudo extrayendo inspiración musical de ella. Esa caminata debería haber sido tranquila. En cambio, se convirtió en una pesadilla. De la nada, una manada de coyotes la atacó. No un oso, no un león. Coyotes, animales que se cree ampliamente que son asustadizos cerca de la gente. Las heridas eran graves. La pérdida de sangre fue masiva. A pesar de que los servicios de emergencia la alcanzaron rápidamente, Taylor no sobrevivió. Se convirtió en la primera adulta conocida en la historia moderna de Norteamérica en ser asesinada por coyotes. Los expertos en vida silvestre quedaron atónitos. Circularon teorías: escasez de alimentos, ecosistemas alterados, comportamiento anormal, pero nadie tenía respuestas sólidas. Independientemente de la causa, la pérdida fue inimaginable. Una joven artista que recién comenzaba su andadura pasó a la historia no por su voz, sino por un momento brutal en el que la naturaleza se volvió salvaje. 5. Diane Whipple. Diane Whipple era la imagen de la fuerza, una atleta condecorada, una querida entrenadora de lacrosse y una pionera para las jóvenes atletas femeninas en todo E.U.U. Encarnaba la disciplina y la pasión, pero el 26 de enero de 2001, mientras regresaba a casa de la compra a su apartamento de San Francisco, se topó directamente con una pesadilla inimaginable. En el pasillo de su propio edificio, Diane fue atacada de repente por un enorme perro de 130 libras de raza presa canario llamado Bane. El perro no era una mascota en el sentido tradicional. Pertenecía a dos abogados con conocidos lazos a una banda carcelaria. Bane había sido criado para el poder, no para la compañía. El ataque duró minutos, pero pareció una eternidad. El cuerpo de Diane fue destrozado, más de 80 mordeduras, la garganta desgarrada y el rostro desfigurado hasta quedar irreconocible. Cuando llegaron los rescatistas, encontraron una escena empapada en sangre, apenas pudiendo identificarla. Uno de los propietarios fue finalmente condenado por asesinato en segundo grado, un precedente legal raro para el ataque de un perro. Pero la muerte de Diane no fue solo un caso judicial. Fue un recordatorio brutal de que los humanos, independientemente de su educación o estatus, pueden crear animales mortales, ya sea por intención o negligencia. Diane no murió por mala suerte. Murió porque otra persona no supo controlar a una bestia que nunca debería haber estado donde estaba. 6. Jackie Boxberger. Jackie Boxberger no era solo un corredor, era un héroe nacional en Francia.
4 veces olímpico y 2 veces campeón del Maratón de París, representaba no solo la resistencia, sino también la elegancia en movimiento. La gente lo admiraba no solo por su velocidad, sino por su espíritu. Decían que Jackie no corría para ganar, corría para sentirse vivo. En 2001, después de décadas de competición y entrenamiento, viajó con su familia a Kenia para unas merecidas vacaciones. Se suponía que sería un descanso, un momento de paz. Pero mientras estaba de safari, Jackie se detuvo para filmar a un elefante salvaje. Era un gesto simple, algo que los turistas hacían todos los días, pero ese elefante no quería ser filmado. En un instante aterrador, cargó, estrellando a Jackie contra un árbol con su trompa, luego aplastándolo bajo sus enormes patas. Su esposa e hijos observaron impotentes. Nadie pudo detenerlo. El hombre que una vez había superado al tiempo, la fatiga y a sus rivales, no pudo superar a la naturaleza salvaje. Su muerte fue un símbolo cruel, un cuerpo construido a través de años de disciplina, destruido en segundos por un poder puro y despiadado. 7. Surinder Singh Bhagwa. Surinder Singh Bhagwa quizás no fuera famoso internacionalmente, pero en la India era una figura pública conocida por su integridad y servicio. Como teniente de alcalde de Delhi, una ciudad de más de 20 millones de personas, estaba comprometido con la reforma, la equidad y el servicio a los pobres. Pero en octubre de 2007, su propia casa se convirtió en el lugar de su violento final. No por un asesino, no por un escándalo político, sino por monos. Delhi había lidiado durante mucho tiempo con un creciente problema de monos, macacos rhesus que deambulaban por la ciudad, robaban comida, trepaban edificios e incluso atacaban a niños. Pero hasta ese día, nadie pensó que pudieran matar. Esa tarde, un grupo de monos invadió la residencia de Bajwa. Mientras intentaba ahuyentarlos, huyó a su balcón del primer piso. En el caos, perdió el equilibrio y cayó, sufriendo un traumatismo craneal severo. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió a causa de sus heridas. La historia conmocionó a todo el país. Un político de alto rango, asesinado no por enemigos humanos, sino por una amenaza que la ciudad había ignorado durante demasiado tiempo. Algunos medios lo trataron como una sátira oscura, pero detrás de la absurdidad había una tragedia más profunda. Creemos que controlamos nuestras ciudades, pero incluso en los espacios más urbanos, la naturaleza todavía tiene garras, y a veces contraataca donde nos sentimos más seguros, en casa. A menudo pensamos que la fama construye muros, muros lo suficientemente fuertes como para mantener a raya el peligro, para proteger vidas envueltas en riqueza, reconocimiento y seguridad. Pero en las historias que acabas de escuchar, ningún muro fue lo suficientemente alto. Ninguna reputación fue lo suficientemente poderosa. A la naturaleza no le importó quiénes eran. Algunos murieron porque confiaron demasiado, otros por un pequeño error, y unos pocos simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que hace que estas muertes sean tan inquietantes no es solo el hecho de que fueron asesinados por animales, es la ironía. Un protector de la vida silvestre asesinado por los mismos osos que amaba. Una artista de efectos visuales detrás de criaturas de fantasía abatida por un león muy real. Un corredor campeón que no pudo huir de un elefante. Una joven cantante devorada por criaturas que normalmente tienen demasiado miedo de acercarse a los humanos. La naturaleza no necesita una razón para matar. No le importa nuestra fama, nuestros sueños o nuestro sentido de conexión. No recompensa la amabilidad, no responde al amor. Responde al instinto, y cuando ese instinto se activa, golpea rápido, sin piedad, sin dudar. Quizás la parte más escalofriante de estas historias es que muchas de estas personas realmente amaban lo salvaje. No veían a los animales como enemigos, los veían como compañeros, como maravillas, como algo que proteger. Y sin embargo, la naturaleza no nos devuelve el amor de la manera que esperamos. No sigue nuestras reglas. No lee nuestras intenciones. Al final, no se trata solo de la muerte por animales. Se trata de la frágil ilusión de control.
La aterradora verdad de que no importa quién seas o cuánto creas que entiendes lo salvaje, solo hace falta un momento para que la naturaleza te recuerde quién está realmente al mando.